No me en cortes. todos estos puntos. Le Claro, pido claro. eso, Cristian. Ahora vamos con Y Bombón, de ahí vamos con Luis Enrique. De hecho, déjame complementar lo que has dicho un poco, estimado Groby. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Así que si la Iglesia Católica persiste en decir que María no tenía pecado, lo hace a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Dios sujetó a todo el mundo en pecado. Cristo puede ser nuestro libertador. Porque se profetizó de Cristo que Él sería sin mancha, para que el castigo de nuestra paz sea sobre Él, no de María. No era necesario. Es bíblico esto, sin necesidad de llamar a nadie. Cristian. completamente de acuerdo, Cristian. Completamente de acuerdo, Cristian. Y mire, también escuché algo por ahí que también María había resucitado juntamente con Jesús. ¿De dónde sacan eso? Tal ignorancia absoluta. ¿De dónde sacan eso? Pero la Biblia no lo dice así. El único que murió y resucitó, su nombre es Jesús. Así es. Es simplemente eso, Cristian. Gracias, Groby, por tu ponencia, muy bíblica, muy centrada. Yo digo muy bíblica porque hay personas que pueden decir cosas coherentes, pero no necesariamente lo coherente es público. Sí. Y gracias, vamos con Bombón. Gracias, Groby, por tu participación. Bombón, ¿dónde está tu chocolate? Aló, Cristian. Espérate, Luis Enrique, estamos con Bombón. Bombón. Ya, bebé. Muy buenas tardes. Suéltalo. Bueno, antes del tema, si me permites, quisiera hacer una pregunta. Claro. Oye, yo he visto debatir, sé que eres una persona que sabe de Biblia, se ve que estás estudiado. Lo que no me cabe, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cómo alguien como tú cae que era en una iglesia bautista, ¿verdad? Que John Smith se autobautizó, ¿verdad? Entonces, tú estás en un circo así. No te entendí la pregunta porque había ruido. ¿Me lo puedes volver a hacer, por favor? Bueno, ahí te va de nuevo. Como te digo, tú eres una persona que se ve que está estudiada y ¿verdad? ¿Cómo alguien como tú termina en una iglesia donde la comenzó alguien que se autobautizó? Ya. Bueno, Simón Menos no se autobautizó para comenzar. John Smith se autobautizó. Claro que sí. Yo te voy a explicar lo que sucedió con John Smith. John Smith llegó al entendimiento de que el bautismo tiene que ser por la fe, pero a él lo bautizaron de bebé en la iglesia anglicana y él vivía una vida de pecado. Entonces llega un momento donde él dice, yo realmente quiero creer en Cristo, y recién cuando tuvo fe en Cristo y se arrepintió de sus pecados, tuvo la decisión de bautizarse, pero en la iglesia anglicana le dijeron, ya no te puedes bautizar porque te bautizaste de bebé. Entonces, como él realmente quería disfrutar de las aguas del bautismo, pues predicó este mensaje que todo aquel que cree en Cristo tiene que ser bautizado, porque no hay ningún testimonio dentro de los padres de la iglesia del bautismo de párvulos, ni dentro de la DHE, de hecho lo contrario, y tomó la decisión de tomar un bautizo como hombre, no que se bautizó 2, 3, 4, 5, eso es un cuento, él se bautizó solo una vez como adulto y nada más. La primera vez fue contra su voluntad dentro de la iglesia anglicana y viviendo una vida totalmente después de eso en pecado. Ahora, nosotros, este es otro tema, ¿no? Pero así te respondo ese tema, ¿no? Yo ya te respondí el tema. ¿Por qué Joseph Smith es de la iglesia mormona? ¿Por qué John Smith, uno de los fundadores del movimiento bautista, aparte de Simón Menos, tomó una decisión adulta de bautizarse? Porque se arrepintió de sus pecados, porque ese bautismo de bebé no le sirvió para nada. Por eso tuvo fe y tuvo la decisión de querer bautizarse, no bajo el rito anglicano, sino bajo una fe viva. Una fe viva. ¿Qué es lo que nos dice Juan
En Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, en verdad, fíjate, en verdad, lo dice 2 veces. Te digo, el que no nazca del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él explica a Nicodemo que nosotros nacemos de la carne, ¿verdad? Desde el momento que nosotros nacemos somos carne, ¿verdad? Entonces, para poder... ¿Qué edad tenía Nicodemo? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía Nicodemo? Ya era grande, exactamente, pero lo que está Entonces, explicando... si ese versículo es para un bebé, ¿por qué se lo dice a Nicodemo si era grande? Cristo le está explicando a Nicodemo. Ok, él está explicando... Aquí lo que está diciendo es de que nosotros al nacer somos carne. No tenemos la promesa. Aunque sea un niño, aunque sea un niño que no tenga pecado. Usted está tratando de justificar el bautismo de bebés. No, espérame. Ese mensaje se lo da Jesús a un hombre adulto. Aunque si es un niño que nace de la carne, carne es. Entonces, no tiene el... Ya te respondí que no vas a poder encontrar un versículo bíblico donde se diga que todo aquel que no tenga fe puede bautizarse. Todos los versículos bíblicos dicen que el que tenga fe venga a las aguas del bautismo. Y ese mensaje y ese versículo que acabas de tocar, Jesús se la da a un hombre adulto, no se la da a un bebé. Claro que sí, porque ¿por qué no Cristo no se bautizó de niño? Porque no había alguien que lo bautizara. Juan Bautista era 6 meses más grande que él. Bueno, Oye, ahí está la prueba, otra prueba más. No, por eso, pero aquí Jesús está diciendo algo muy claro. Cuando naces eres carne. Listo, yo ya le contesté su tema de que ni Jesús, ni el mensaje que le dio Jesús a Nicodemo, pues fue un hombre adulto. Es la evidencia de que el bautismo es para los bebés, porque ni Jesús nos dio ejemplo de eso, pues él se bautizó a la edad de 30 y Nicodemo tenía más de 50 años cuando fue a Jesús y Jesús dijo que el que no naciera de nuevo de las aguas no verá el reino de Dios. Y Nicodemo le responde, pero ¿cómo es posible que yo haga eso, que me meta de nuevo el vientre? Y no, es que no es así, que tienes que entender que tienes que ser un bebito para que te metas en el vientre de tu madre. Lo que te estoy diciendo lo tienes que entender espiritualmente. ¿Te das cuenta? Claro que sí, claro que sí. Nicodemo te refuta que sea esta cláusula para los bebés. No, amigo. Mira, entiende, por favor. Mira, yo te estoy dejando hablar, ¿verdad? No sé por qué no me dejas hablar. Si yo te estoy escuchando bien, ¿por qué tú no me dejas hablar? Yo lo estoy dejando hablar. Muy bien. Mira, aquí Jesús le dice a Nicodemo, cuando nosotros nacemos somos carne. No somos herederos del reino de Dios. Exactamente, muy cierto que nosotros... Cuando nos bautizamos, somos herederos del reino de Dios. Ok, un niño cuando nace, si se bautiza, ya está de grande. ¿Qué pasa si él muere antes de que se bautice? Porque solamente es carne. No es heredero. ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? No es el bautizo lo que te salva, amigo. No es el bautizo el que salva a los bebés. Si no, tendríamos miles de millones de bebés en el infierno. Porque ¿cuántos abortos crees que hay en el mundo? Bombón. Bueno, tú ya te... Entonces, responda mi pregunta, a ver, responde mi pregunta. ¿Cuántos abortos suceden a diario? Bombón. Hay muchos. Bueno, ¿verdad? Pero ellos... Perdóname, déjame hablar acá. ¿Y tú crees que es justo que esos bebés abortados que no tuvieron la oportunidad de bautizarse de bebés se vayan al infierno? ¿Tú crees que Dios es justo en hacer eso? Todo aquel al que no se le llegó la palabra. Ahí está. Entonces, ¿por qué Dios los salva sin bautismo a estos bebés? ¿Por qué? Porque Él va a salvar a todos los... fíjate, la Iglesia Católica enseña que todos somos salvos, solamente todos van a ser salvos, ¿verdad? Hay una cosa... Una señora lo dijo en el chat. Los que permanezcan en la doctrina correcta. Y como hay lugares donde no ha llegado la palabra de Dios, ellos van a ser justificados porque nunca les llegó la palabra. A un niño que ha sido abortado, por supuesto que va a ser justificado porque no hubo quien le predicara, porque no nació. Así tienes que responder. Prueba de que el bautismo no te salva. ¿Sabes lo que es lo que te salva? La gracia y la misericordia de Dios, que incluso tuvo sobre el ladrón en la cruz. O dígame usted, señor Bombón, ¿el ladrón en la cruz tuvo tiempo de bautizarse? ¿Se bautizó?
El ladrón de la cruz, hay varios puntos que lo... Fíjate, el ladrón de la cruz... De forma directa, el ladrón de la cruz se bautizó para que Cristo le diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó o tuvo fe en Jesús? ¿Cómo se salvó el ladrón de la cruz? Exactamente. ¿Tuvo fe en Jesús o bautizándose? Respóndeme. Bueno, primeramente, ahí te va. El ladrón, por la ley que ellos, de los judíos que antes tenían, la ley mosaica, él muere, él paga sus pecados con la muerte. Ahí está, punto número 1. Punto número 2, él acepta a Jesús. Punto número 3, es el primer apologética, pues el primero que defiende a Cristo, lo defiende, ¿verdad? ¿Por qué lo defiende públicamente cuando dice? El bautismo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué él, a nosotros nos está pasando esto, pero por qué a él? Algo así, ¿verdad? Estoy parafraseando, no tengo mi información ahorita. Pero hay puntos que a él lo hacen salvo. Simplemente porque él pagó en la cruz. Es una muerte que ni tú ni yo vamos a tener, ¿verdad? Ya, por eso te dije. ¿Verdad? Entonces, él al morir, así, él paga por medio de la ley mosaica. Tuvo fe en Jesús sin necesidad de bautismo. Claro que sí. Ya, muchas gracias. Ya está respondido su pregunta entonces. Ahora vamos a lo de María. Ahora a ver si puede responder la mía. Si María no tenía pecado, ¿por qué se murió? María, mira, no hay información en la Biblia. Es muy claro, exactamente. La información que nosotros tenemos y que nosotros creemos es una santa a la cual se le fue revelado pues la ascensión de María, y lo creemos porque la Iglesia Católica es una iglesia que ha prevalecido por más de 2000 años. Fíjate, tiene historia. La Iglesia de Cristo tiene que tener historia porque Cristo es histórico, es un Cristo histórico. Si el Chapulín Colorado tiene historia, por supuesto que Cristo tiene que tener historia. A mí no me puedes venir a decir, no me puedes venir a decir que una iglesia que apenas se fundó en el año de 1609 va a ser la Iglesia de Cristo. Eso se lo puedes decir a cualquier persona. A mí no me lo vas a llegar a decir. Que tú no lo quieras ver, exactamente. Si tú quieres creer en alguien que se autobautizó, perfecto, está bien. Pero no la Iglesia de Cristo. Nosotros no creemos en las personas, amigo. Nosotros creemos en lo que predican las personas. Y mientras una persona predique esto, nosotros creemos en esto. Hay una gran diferencia en tu Iglesia Católica. Tú tienes que creer a tu magisterio. Mientras nosotros creemos exactamente. ¿Sabes por qué nosotros creemos en el magisterio? ¿Por qué? Ustedes quitaron unos libros de la Biblia porque dicen que Dios... Ya me cambiaste el tema. Ahora yo te estoy explicando. Pero no te estás haciendo responsable con esta pregunta. Mira, déjate me explico, pues. Déjame te explico. Tú me estás preguntando, yo te estoy... A ver, permítame, hay que empezar a moderar porque ya comenzó a gritar e interrumpir. Ya te respondí lo del bautismo y prácticamente no pudiste replicar cuando te dije... El ladrón en la cruz se bautizó. No, tú concluiste que solo creyó y se bautizó. Listo, cerrado ese tema. Ahora te hice la pregunta, si María no tenía pecado, ¿por qué se murió? Tú no puedes responder. Tienes que apelar a la historicidad de tu historia y ahora hablar del canon. Señor, no se salga del tema, responda. Ya, apelando a la historicidad de tu iglesia, dígame, ¿en qué parte los primeros cristianos predicaron que María no se murió? Siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, Dígame. Apela, damos evidencia de que históricamente los cristianos creían de que María no se murió. Y si se murió, pues, pero sin pecado. Como creen, ¿no? Ustedes. Pruébelo, por la historia. Porque usted está apelando a la historicidad de su iglesia. Ahora pruébenos que históricamente su iglesia creía en esto. Para nosotros, María no tuvo pecado. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Dame la evidencia. Porque el Salvador, lo dice Isaías, una virgen dará a luz a un niño. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, esa es la señal. Una mujer que simplemente da un niño, no, pues van a haber miles de señales por donde quiera, porque todo el mundo va a tener un niño.
Entonces, la señal es de que una virgen va a usted, concebir. a ver, perdón. Para usted, Esa cuando es la Isaías señal. dice una virgen, Exactamente. para usted cuando Isaías dice una virgen, dará a luz un niño, eso significa que esa virgen no iba a tener pecado. Mira, ok, Cristo, Ser virgen es sinónimo de no tener pecado. nosotros, ser virgen no es virgen sinónimo de no significa tener no tener pecado. Pero el ángel le dijo, tú eres, llena eres de gracia. O sea, Pero viene la palabra llena de gracia, la palabra no significa sin pecado, no significa. De hecho, más bien la gracia viene la palabra es en griego, es caritomene o algo así, que significa pura antes, hoy y después. Caritomene, exactamente, perdón, no lo supe ¿Qué decir significa así. la palabra que charitomene, favorecida de gracia o la que se le dio Antes, gracia? hoy y después. Perdóname, pero es antes, hoy y No después. significa, sácame un diccionario bíblico, católico, que diga la palabra que charitomene, a la que se le dio gracia antes, hoy y después. Sácalo y léelo. ¿Dice así? Búscalo. Lo puedo buscar. Ahorita no, ya, como te dije, ahorita yo no estoy en mi casa. Me gustaría. Es que no existe ningún significado para la palabra que charitomene, en ningún diccionario, ni en ningún léxico, para que diga que significa gracia dada antes, hoy y después. La palabra que charitomene significa a la que se le dio gracia, a la que se le favoreció de gracia, o otro significado de la palabra que charitomene es a la que se le dio gracia abundantemente o sobreabundantemente. Y la Biblia... Tú lo has dicho. Déjame terminar. Y la Biblia a nosotros nos enseña que donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Por lo tanto, la gracia no viene porque no tienes pecado. Tú no eres lleno de su gracia. Perdóname, déjame terminar. Tú no eres lleno de su gracia porque no tienes pecado. Justamente la gracia viene a tu vida como un salvavidas porque somos pecadores y solamente la gracia nos puede salvar. ¿Entendió? Por eso viene la gracia. Porque usted está en pecado, solo la gracia puede ser tu salvavidas. ¿Ya puedo hablar? Sí, por supuesto que te escucho. Para nosotros el Salvador, Dios, así como en el Antiguo Testamento, Dios mandó a hacer el arca de materiales puros, así también tenía que ser María pura para traer al Hijo de Dios. Es lo que nosotros traemos. De otra manera, Cristo no es Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea que si María no hubiera sido pura, Cristo no hubiera sido puro. Está lo que está concluyendo. Pues hay muchas de las cosas que ustedes dicen, Ser responsable con lo que acaba de decir. Usted ha dicho que María tenía que ser pura para que lo que nazca de ella sea puro, ¿correcto? Exactamente, y Dios es capaz de eso y de más. Caballero. Es una blasfemia. No, Dios es capaz de eso y de mucho más. Tú no le vas a poner límites a Dios. No le vas a poner límites a Dios. Te voy a decir, no, de hecho el que le está poniendo límites a Dios es usted. Yo no Usted está diciendo, te voy a explicar por qué está mal y por qué esa afirmación le pone límites a Dios. Porque usted está limitando el poder. Permíteme que te explico, porque si me interrumpes no te vas a poder escuchar. Y en esta parte me voy a tomar la libertad de explicártelo en un minuto y si quiere usted me lo replica. Escuche, usted de hecho es el que limita a Dios con esa afirmación de que María necesitaba ser pura para que lo que nazca de ella sea puro. Usted está limitando la santidad de Cristo, ya que la santidad de Cristo no está limitada por un hombre. Cristo era puro antes de que exista María. Cristo era sin pecado antes de que exista el mundo. Cristo era santo antes de que exista María y desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Cristo era libre del pecado, santo y sin mancha desde la eternidad hasta la eternidad. La pureza de Jesucristo no viene por la pureza de María. María no le puede dar nada a Dios para que sea santo. María no le puede dar libertad del pecado a Dios porque ya Dios era libre del pecado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Usted está subordinando la santidad y la libertad del pecado y la pureza del que es 3 veces santo a la pureza de una criatura. Cuando el Creador es santo y es eternamente libre del pecado y no conoce pecado ni conoce otro Dios fuera de él desde antes de la creación del mismo universo. Él es eterno y su santidad y su pureza también y no están subordinados a la pureza de una criatura. Por lo tanto, María no le dio pureza a Jesucristo.
María no le dio ni santidad a Jesucristo, ya la tenía, porque era Dios eterno y su pureza y su libertad del pecado también eran eternas. María no le dio libertad del pecado, porque Cristo ya la tenía eternamente y para siempre. ¿Cómo me soluciona eso, señor Bombón? Bueno, mira. Llame a Bellota, mira, llame Burbuja si quiere, pero solucioneme esto, Bombón. Oye, pues, ok, ¿ya puedo hablar? No pidas ayuda a Mojojojo nomás, pero solucioname esto, por favor. Ok, mira, lo que acabas tú de decir es una herejía muy grande. Fíjate, eres tramposito, ¿crees que la gente aquí es tonta y no se va? Decir que ¿Tú Dios crees es que santo, espérame, eterno? déjame hablar pues. Bueno, ¿Crees que con juegos de palabras vas a ser mucho más listo que todas las personas que están aquí abajo? No, de hecho, eso es en No, Salmos. déjame La decirte una santidad cosa. de Dios es eterna. No, pero espérate, escúchame. Yo te escuché, pero ¿por qué no me dejas hablar, hermano? Adelante, pero no llame a Burbuja, no llame a Bellota. Dele usted solo. Ok, mira, yo en ningún momento te dije que María le daba pureza a Cristo, ¿verdad? Oh, tú lo estás usando porque tú quieres. Yo le pregunté, acá dice la igualdad, mire, pureza de María, igualdad a la pureza de Cristo. Espérate pues, yo en ese momento, yo nunca te dije de eso. Bueno, ya. Pero nosotros creemos que María es pura porque el ángel así lo dijo y porque nuestro rey, él iba a venir, como dice Isaías. Si Isaías iba a decir, el Salvador va a venir de una virgen, pero ya no va a ser virgen, entonces podía ser cualquier mujer, ¿verdad? Cualquier mujer, incluso ahorita podríamos decir que Cristo no era el Salvador porque podía ser cualquier mujer. No, la señal era de que ella iba, una virgen iba a dar a luz, ¿verdad? Iba a permanecer así. Entonces, yo te voy a decir una cosa, tú me dices mentiroso. No le dije mentiroso, no le dije mentiroso, yo le expliqué por qué no creemos. Nosotros no creemos, dice, según. Muy bien. Mira, fíjate lo que son las cosas. Nosotros creemos, tú nos echas en cara lo que la Iglesia Católica por más de 2000 años se ha mantenido unida. Espérate pues. Tenemos un Espíritu Santo que ha mantenido la iglesia unida por más de 2000 años, mientras que ustedes tienen un Espíritu Santo. Espérate, pues. Tienen un Espíritu Santo que a cada persona le dice algo diferente. ¿La pornocracia? ¿Me lo puedes probar? No, espérate. Mira, aguántala así como yo también la aguanté. La diferencia es que usted no me responde y yo sí le respondo. No, aguántala como yo la aguanté. Yo dejé que descargaras todo lo que tenías, hijo. Por favor. Yo lo escucho nomás. La Iglesia Católica es como te digo, mira, es que yo te voy a decir ustedes dicen, es que nosotros leemos la Biblia, le pedimos al Espíritu Santo de que nos guíe y que nos muestre la verdad. Pero tú eres bautista, te encuentras con un pentecostal, te encuentras con un mormón, te encuentras con un testigo de Jehová, dicen lo mismo y todos están separados. Hay más de 70,000 denominaciones separados. Fíjate, el Espíritu Santo. Ya se fue otro tema ya. No puede con el tema. No pudiste con el tema más de 70,000 denominaciones, mijo. Acéptalo. Ni modo. Ya me tengo que ir. Gracias. Ahora le voy a contestar. Mire, usted no pudo con el tema de la Inmaculada Concepción y se mete con el tema de los mormones y de los bautistas, diciendo que creen lo mismo. Señor, los mormones creen que un ángel les reveló otro evangelio y tienen otro tipo de creencia. De hecho, creen también los mormones que Satanás era hermano de Jesús y una serie de cosas, pero no creen igual que los... Bombón. Bueno, Bombón se fue. Yo simplemente apunté, ahora vamos con Luis Enrique, pero déjame desglosar esto. Yo literalmente apunté lo que él dijo, de hecho yo se lo pregunté 2 veces. Tú estás diciendo que María necesitaba ser sin pecado y pura para que lo que nazca de ella sea puro, y él dijo que sí. Se lo volví a preguntar otra vez. ¿Realmente estás consciente de que María necesitaba ser sin pecado para que lo que nazca de ella sea santo? Y volvió a decir que sí. Y cuando le demostramos la incongruencia de ese argumento, que realmente eso limita a Dios, él ahora dice que no es así y empieza a irse por las ramas y empieza a decir que nosotros creemos lo mismo que creen los mormones.
O sea, ¿qué tipo de conversación es esa? Si no va a ser responsable, señor Mojojojo, de lo que usted dice, no esté tratando de cambiar el tema, yéndose con los mormones que creen igual que nosotros. No, perdón, señor Bombón, ¿no? Mejor traiga Burbuja y a Bellota, pero de verdad, caballero, si va a hablar de un tema, céntrese en el tema, sea responsable con el tema y no trate de desviar el tema cambiándolo a otro lado, hablándome ya de los mormones que creen lo mismo que los bautistas, lo cual no es cierto, solo porque no me puede explicar si María no tenía pecado, ¿por qué se murió? Nunca lo solucionó. Hola, Luis Enrique, disculpa la demora, pero como tú entenderás, tenemos que hablar con todos por igual. Ya, te escuchamos, ahora sí. Luis Enrique. ¿Cómo estás? Alonso Méndez, Dios te bendiga. Te voy a prender el micrófono, creo. Ahí, ¿puedes activarlo? Aló, ahora sí. Eso. Cristian,